escrito está, el de predicar la palabra del Señor por todo el mundo y a toda criatura. Aquí comienza su programa cristiano, Hablemos de la Palabra de Dios. Programa conducido y producido por los hermanos Pedro y Carlos Bobadilla. Bienvenidos a Hablemos de la Palabra de Dios. Hola, hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas, oyentes? Estamos dando el pie inicial a este nuevo programa, número 14 ya, de su programa Hablemos de la Palabra de Dios. Temas de vital importancia en estos últimos tiempos, que hay mucha gente, obviamente, que se pregunta respecto a las Escrituras. Y aquí damos o tratamos de explicar aquellas palabras que son un poco para algunos no entendible. Y para ello vamos a saludar a mi hermano Pedro Bobadilla. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a nuestro programa Hablemos de la Palabra de Dios. Hola, Carlos, muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte en este nuevo día, en esta nueva semana, para poder hablar de estas cosas maravillosas que son los acontecimientos de los tiempos finales. Así es, temas muy, muy importantes que vamos a abordar y que hemos abordado durante todos estos programas. Vamos a la lectura, Pedro, ya para ir matizando, para entrar ya en materia respecto a esta nueva cápsula de su programa Hablemos de la Palabra de Dios. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 40, 42. Ay, ay, ay. Tremenda palabra, ¿o no, Pedro? De Mateos. A ver, este es el gran misterio, que muy pronto sabemos que los que somos creyentes que se va a revelar. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué podemos decir para ir ya introduciendo en aquel tema tan complejo, Pedro, no? Efectivamente, Carlos, es un tema muy interesante y complejo para algunos. Para aquellos, quiero primeramente decir a aquellos que no saben respecto a aquello que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que también se conoce, les comento que existen varios pasajes en la Escritura donde nos habla que en los tiempos finales la iglesia de Dios vamos a ser arrebatados. Y son todos quienes en la iglesia de Dios, todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Serán raptados para el Señor o arrebatados, dependiendo cómo, o la iglesia donde usted, la iglesia que usted practica. Uh-huh. Por lo cual hay varios versículos que hablan de esto, pero debo señalar que en este misterio, en este gran noticia, más o menos en el siglo XIX, las prédicas se centraban de toda la iglesia protestante en el arrebatamiento, el infierno, el cielo, etcétera. Y el arrebatamiento era uno de los puntos centrales. Pero a medida que fueron pasando los años, esto fue como quedando de lado. Y luego llegaron posturas, por ejemplo, donde se impusieron en la iglesia los profetas, que yo siempre digo, llegaron ahí en gran cantidad muchos profetas. Luego apareció la doctrina de la prosperidad, y toda la iglesia se hablaban de prosperidad, dar dinero para que Dios te bendiga con más dinero, y el foco central se fue diluyendo. Y posturas similares. Hoy en día hay una tendencia de los apóstoles, todos quieren tener título de apóstol, hay que pagar, hay que ir a instituto, apóstol. Mire, ya no les basta con ser apóstol, no les basta simplemente predicar, pero ahora son posturas que van tergiversando esto del evangelio. Por lo tanto, respecto ahora, volvamos al tema del arrebatamiento, que es lo que hoy día tenemos como situación central. Tres aspectos que quiero mencionar. Primero, que el arrebatamiento, existen corrientes que dicen que no va a existir, que el arrebatamiento no es real. Existe otra corriente que dice que el arrebatamiento es diferente al rapto y son cosas distintas. Y otra corriente que dice que el arrebatamiento es solamente para los judíos y lo demás es solamente especulación.
Y estas cosas no se apega a lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que más me atrae de todas estas cosas, o que atrae a la gente, mejor dicho, es que todos buscan, los que creen en el arrebatamiento, digo los que creen porque son posturas, la palabra de Dios, ya la vamos a leer, es muy precisa, pero de los que creen en esto, les gusta interpretar respecto a la fecha, en cuándo se va a producir esto. Incluso hay iglesias completas que se han preparado y para este supuesto arrebatamiento. Hay pastores que han señalado y han preparado a su congregación para que reciban esto, y por supuesto la fecha nunca llegó. Lo único concreto, Carlos, sí, es que esto no ha ocurrido todavía, porque va a ser un acontecimiento mundial, y aún, por ende, aún estamos en los tiempos finales, el tiempo de la gracia. Hasta este momento, hasta hoy día que estamos grabando este audio, no ha ocurrido. Así es. Y bueno, y también ni los ángeles del cielo saben de aquel día, ¿no? Pero nosotros como cristianos, apegados obviamente a la palabra de Dios, ¿cuál será o debe ser nuestra postura al respecto al arrebatamiento, Pedro? De esa pregunta nace la primera afirmación, que muy firme y buena, que nosotros creemos primero en el arrebatamiento, y para lo cual voy a leer algunos versículos. Quiero leer 1 Tesalonicenses 4:13 adelante, que dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, es un versículo potente, ¿cierto? Un versículo que nos deja potente, sí, muy claro. Y aquí, ahí no hay interpretación, Pedro, ¿no? Ahí está clarísimo, ¿no? Es muy claro, y claro. Entonces en consecuencia el arrebatamiento va a ocurrir simplemente porque la Biblia lo dice. Y ahí leímos muy bien que dice que los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice la palabra, el mismo Señor, ¿cierto? Con voz de mando, el mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a iniciar este periodo. Aquí del versículo que acabo de leer, quiero separar 4 cosas. Primero, ¿quiénes son los primeros que van a resucitar? Son los que mueren en Cristo. Exacto. Ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos el primer elemento. Segundo elemento, luego todos los que quedamos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que los segundos que van a ser arrebatados, eso vamos a ser los que estemos vivos en ese momento. Y tercero, quiero puntualmente, como se explicó, que subiremos hasta las nubes y el Señor nos recibirá en las nubes. Aquí, por lo tanto, el Señor no bajará todavía a la tierra, Él nos va a recibir en las nubes. Dice claramente, nosotros dice lo leo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vimos, que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en las nubes. Y esto produce confusión. O sea, el Señor Jesucristo aún no va a venir a la tierra. Él nos sacó de la tierra. No digamos una venida, pero es un encuentro que vamos a tener con Él. Y claramente el versículo dice, juntamente con ellos en las nubes. Entonces, tercer elemento, que Él nos va a recibir en las nubes, aún no va a llegar a la tierra. Y cuarto, a contar de ese momento estaremos para siempre con Él, porque así lo dice el versículo, estaremos siempre con el Señor. 4 elementos concretos que quería detallar. Amén, qué hermoso, ¿no? Pero quiero hacerte una consulta, Pedro, un poco en el sentido de que yo sé que hay mucha gente, nuestros oyentes, nuestros hermanos, que a lo mejor tienen la siguiente duda, porque dice que todo ojo verá al Señor. ¿Será en este arrebatamiento o cuando será la venida de Jesús? Porque tú lo explicaste y quedó muy claro que lo vamos a recibir en el cielo, en las nubes, digamos. Pero ¿ese arrebatamiento no será visto para el resto de los seres humanos? ¿La presencia de Dios, por ejemplo? Muy buena pregunta, porque pasa lo siguiente. La palabra dice que todo ojo le verá, y acá en este momento nos dice claramente que cuando seremos arrebatados vamos a ir a las nubes, lo vamos a encontrar con Él. Pero si nos profundizamos en ese versículo respecto a que todo ojo le verá,
Eso va a ser cuando el Señor Jesucristo venga, y dice que va a venir con su ejército de lino fino resplandeciente. O sea, para que el Señor Jesucristo venga con su ejército de lino fino resplandeciente, lo primero que debe ocurrir es el arrebatamiento, donde el pueblo se va al cielo, se encuentra con Él, y luego regresamos cuando el Señor viene en caballo blanco, con su nombre escrito en el muslo, a vencer a las naciones. Ahí viene con su ejército de lino fino. Entonces, en ese momento dice, todo ojo le verá. Y ahí está el gran detalle. Cuando el Señor Jesucristo venga en el día del arrebatamiento, no digamos que venga porque va a estar en las nubes, nos va a llevar, nos va a sacar. Nadie lo va a ver. Va a ser el día más grande y glorioso, ese día catastrófico para algunos, gloriosos para otros. Pero cuando el Señor Jesucristo venga con su pueblo, con su iglesia, ahí sí, todo ojo le verá. Ahí sí, todos se arrodillarán y todos se lamentarán por no haber creído, pero eso va a suceder cuando ya venga con los escogidos. Y fíjate que va a ser una señal más que va a tener el mundo para darse cuenta que está próximo a la venida de Cristo, porque imagínense la cantidad de personas que se van a perder en el mundo. Si hoy causa sensación la pérdida de quizás de un niño, que hemos visto en televisión aquí en Chile, que extrañamente se pierden personas, imagínate en todo el mundo instantáneamente en un par de segundos, porque será como un abrir y cerrar los ojos, dice la palabra. Entonces, pero Pedro, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo ocurrirá esto? ¿O se va a demorar esto en cuanto a días, en horas? Explícanos, por favor. Mira, ahí tú señalaste justamente el versículo que habla que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo llevamos a tiempo, eso van a ser milésimas de segundo, no alcanza un segundo. Así de violento va a ser. O sea, el que no esté preparado, el que no esté a cuenta con el Señor, o el que haya dilatado eso, no va a tener tiempo, no va a tener tiempo. Incluso el mundo de Hollywood prepara esto. Hay una película de Avengers donde finalmente, de buscar unos anillos, etcétera, finalmente el Señor tiene que toca sus dedos con todos los anillos en su mano y va a hacer desaparecer la mitad de la humanidad. Bueno, no del mundo, en la película, de todo el universo. Está preparando el ambiente, está preparando. Y ahí en la película sale que van desapareciendo lentamente, muy lentamente. No. La palabra del Señor, cuando sea el arrebatamiento, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir en milésima de segundo. En milésima, no habrá. Dice claramente el versículo en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Por eso muchos dicen que ya vamos a escuchar esa bendita trompeta final y la historia se va a terminar para algunos, porque lo que está en la tierra, la historia va a seguir. Así que es fracciones de segundo, Carlos. Wow, qué precioso aquel día, ¿no? Pero también hay que reconocer que va a ser un día de tormento quizás para los que conocieron al Señor y saben que esto va a ocurrir y se quedaron en la tierra. La verdad que días de gloria, pero días quizás también de amargura y tristeza para aquellos que no logren irse con el Señor. ¿Esto, Pedro, será antes de la tribulación, durante o al final de la tribulación? Esa pregunta es como para obtener la pregunta de la respuesta a la fórmula, yo siempre digo, de la Coca-Cola. Claro. Porque es la pregunta del millón. Del millón. ¿Cierto? Sí. Es la pregunta que todos quieren saber. Y aquí debemos ser muy responsables, que la palabra del Señor, o existen posturas, mejor dicho, que apunta a 3 grandes periodos. Primero, la primera tendencia que señala, están los que dicen que el arrebatamiento será antes que se inicie la tribulación. O sea, apenas parta la tribulación, o día 1, día 0, nos vamos. Tomando como base, toman Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mira, te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces se toman sobre ese versículo y dice, claro, te guardaré de la hora de la prueba. Pero luego dice, y ¿cierto? Aquellos que critican esta postura dicen que, se los voy a leer la segunda parte del versículo, que dice, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cómo entonces? ¿Me va a librar o me va a probar? Por ende, que en definitiva vamos a pasar un tiempo, de acuerdo a los que critican esta postura. Por ende, ¿la prueba es para los creyentes o es para los no creyentes? Ya que la prueba, por supuesto, no puede ser para los no creyentes, porque ellos se quedaron aquí en la tierra, por lo tanto, ya no creen en Dios. Dios no tiene que probar nada simplemente.
porque ellos rechazaron a Cristo. Entonces los que critican esta postura, que nos vamos a ir antes, manifiestan que esto es un error, y que en la segunda parte del versículo la prueba se refiere a los que creen, a los creyentes de la palabra de Dios. Por lo tanto, incluso en Mateo 24:9 nos dice: entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. En definitiva, en esta postura, que no es criticarla, que hay una postura que dice que nos vamos a ir antes y que en definitiva nosotros no vamos a vivir nada. Pero los que critican aquello dicen que va a ser un poco complejo respecto a varios versículos que señalan que nosotros vamos a vivir parte de esto. Pedro, también ¿sí? Disculpa, si uno también revisa la escritura, por ejemplo, los apóstoles, los hombres de Dios también padecieron. Si uno revisa, por ejemplo, el fallecimiento de cada apóstol, no fue fácil el caminar predicando la palabra de Dios. Entonces, también está la otra postura en que se puede dar, ¿por qué no?, que los hijos de Dios tengamos que sufrir de igual manera algunos tiempos, a lo mejor solamente Dios sabrá obviamente el tiempo, pero ambas posturas, ambas ideas tienen algo de sustento también bíblico, ¿no, Pedro? Por supuesto, porque yo un tiempo escuchaba a un pastor que indicaba que nosotros como pueblo hoy en día, hablemos en el mundo a nivel mundial como cristianos, ¿cuál ha sido nuestro gran logro? ¿Cuál ha sido nuestro gran logro para no poder ser probado en un tiempo? Los apóstoles, los que eran cristianos en el tiempo de Jesús, en el tiempo cuando el imperio romano dominaba Jerusalén, claro, había que ser valiente. Tú recibías a Cristo y te ibas a la hoguera, te llevaban a los circos romanos, te comían los leones. Romanos, sí. Claro, o sea, tú aceptabas a Cristo, y en un libro que leí una ocasión, da la alegoría, ¿cierto?, que unos niños estaban con su padre y los padres habían creído en Cristo y lo estaban llevando al circo romano. Entonces los niños, papá, pero pero esto mejor, en el sentido de explicándole al niño que iban a morir por una causa que los niños no entendían. Exacto. Entonces la gente de aquel entonces que creyeron en Cristo, que estuvieron el tiempo, ellos tuvieron mucha valentía para poder, porque los mataban. Entonces los pastores dicen: ¿cuál ha sido el gran logro de los cristianos hoy en día? Y sin criticar, cristianos, iglesias completas que andan preocupados del dinero, dar más, la ofrenda, la prosperidad. En definitiva, no el mundo le ha ganado al cristianismo. Y no hay nada. Vemos las leyes como se han tergiversado, el aborto, la droga y cosas similares han ganado prestigio, y el mundo cristiano se ha retrocedido. Entonces muchos señalan que ¿cuál es el gran mérito de la iglesia? Somos salvos por gracia. Exacto. Porque no hemos hecho absolutamente nada para frenar cuantas cosas que el mundo ha hecho. Entonces, y fíjate que en la historia de la Biblia, si uno revisa, los cristianos antiguamente, te recuerdas tú, que no podían predicar la palabra de Dios como hoy podemos hacerlo a través de esta plataforma virtual o en la calle, en una esquina, hablar del Señor más allá del nombre de la iglesia, ¿no? Estamos hablando netamente de predicar la palabra de Dios. Eso antiguamente no se podía. Tenían que padecer persecuciones, los latigazos. Es decir, comparto contigo y comparto con la opinión del pastor en el sentido que no hemos, solo por gracia podemos recibir la salvación, pero como ser humano hay que ser muy sincero. Inclusive en estos tiempos hay países como China, no tienen una Biblia que nosotros podemos tener 2 o 3 en casa, que podamos acceder fácilmente por internet a un versículo. No tienen esa posibilidad. Entonces, no es muy lejano esa postura también, Pedro. Por supuesto, Carlos, así es. Y bueno, retomando el tema, que hay una postura que dice que nos vamos a ir antes. Muy bien. Otra postura señala también que este arrebatamiento va a ser solo para los judíos. Dice que una postura que esto solamente, como se escribió en el libro de Mateo, es solo para los judíos y no para el mundo cristiano. Y toman como base, ¿cierto?, porque los apóstoles le preguntaron a Jesús y él solamente le dio esta información puntual. Bueno, es una postura, se toman de este versículo que solamente se lo dijo a los judíos, pero están errados respecto a que después nosotros somos el injerto del olivo, somos parte de la iglesia, pero las mencionamos acá. Tenemos una tercera postura, es cuando que dice que los cristianos y el pueblo judío pasaremos por toda la tribulación y al final de la tribulación seremos arrebatados.
Aquí están los judíos, sí o sí, ellos van a pasar por eso, sí o sí, los que no, porque es el pueblo que está siendo, va a ser perseguido por Satanás, por el anticristo, pero todo el entorno de los cristianismos que queden o que estén en este momento también serán hasta el final de los tiempos. Es otra postura, que esa va a suceder al final de los tiempos. Pero para los judíos, sí o sí, es al final de los tiempos. Ellos no van a ser arrebatados, va a ser cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, pero me refiero a que hay cristianos que se adosan a eso, señalando que nosotros vamos a vivir toda la tribulación. Y la tercera postura y última, o la cuarta, digamos, es aquella postura que dice que seremos arrebatados más o menos en la mitad. Y hay versículos que avalan esto. Por ejemplo, leo en Daniel 12:11 que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito el libro. Entonces Daniel 12:1 nos dice, mira, que será un tiempo de angustia, o sea, que lo vamos a vivir, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, ahí nos está diciendo el libro de Daniel que la gente va a sufrir, el cristiano, y que van a ser libertados, pero ese tiempo de angustia lo va a vivir. Entonces, tomando como referencia la postura que nos vamos a ser llevados a la mitad. Otro, en Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro extremo. Muy bien. Otro, 1 Corintios 15:51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está la parte interesante, que lo que avala la postura que no vamos a ir al medio, señala que dice, como leí en Corintios, que esto es un misterio. Aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos. Y a la final trompeta se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Y aquí está el punto clave. En el Apocalipsis están primero los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Entonces acá nos dice que a la séptima trompeta, la última trompeta de toda la Biblia, que está al final del Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación, dice que a la final trompeta se tocará y el misterio será develado. ¿Cierto? Os digo un misterio, dice, que ese misterio a la final trompeta, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Aquí muchos dicen que aquí va a ser el momento cuando seremos arrebatados. También lo vemos en Apocalipsis 7, dice, sino que los días de la voz del séptimo ángel, lo está ratificando, el séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. O sea, Apocalipsis 7:10 nos da un elemento muy claro. Lo leo, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Por eso, esta postura que nos vamos a ir a la mitad, que vamos a sufrir, que vamos a ser probados, como lo dice el tiempo Jacob, que hace tiempo de angustia para el pueblo, que nunca antes hubo, vamos a estar ahí en los momentos a la mitad del periodo de tribulación. Va a ser para algunos la tribulación, el arrebatamiento. Yo sé que muchos hermanos y oyentes que hoy están aquí en nuestro programa se deben preguntar, entonces, Pedro, Carlos, ¿cómo debemos estar preparándonos para el día del arrebatamiento? Esto lo podemos ver en Mateo 24:42 adelante, que nos dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí vamos arriba. Velad, pues, o sea, velad, dice, velad. También lo veo en 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Ahí está. Velad o velar, Pedro. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Lo definimos, sí, lo mismo, velad o velar. O velar, claro. Sí, que en definitiva
es una acción de vigilante, es una acción de estar atento, es estar despierto, estar en guardia, estar presto a las cosas del Señor, estar en alerta. Debemos estar en alerta para enfrentar estos tiempos. Por un lado, debemos estar predicando la palabra del Señor como siempre, sí, hasta el final, hasta el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz, hasta ahí le entregó el mensaje al otro malhechor que estaba al lado de él. Y dijo, Dios está conmigo para eso. O sea, hasta el último tiempo, donde iba cargando la cruz, le dijo, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. O sea, siempre debemos estar predicando, pero también nos dice el Señor, velá a llorar, estar vigilante, porque no sabéis el día y la hora que va a venir. Entonces, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, dice la palabra, andando según sus propias concupiscencias, dice 2 de Pedro, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene el agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y su perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esto, para que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Mira, bonita palabra, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3 adelante. Amén. Entonces, Carlos, mira, quiero leer también 2 de Pedro 3:11, que me encanta. Dice, puesto que en todas estas cosas han de ser desechas, como lo que estamos viendo en el mundo, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos se encendieron, serán deshechos. También leo en Mateo 24:44 adelante. Por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre una casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda de venir, y comenzare a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber como los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá sobre su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Así es la palabra de Dios. Quiero leer finalmente, Carlos, en Apocalipsis 22:6 adelante, algunos versículos que nos están hablando directamente a nuestro corazón. Recordemos que nosotros nos apegamos a la palabra del Señor. Sí. Y la palabra del Señor dice, ahí me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, ven pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, le dice. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, mira esta parte que es fuerte, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:6 al 12. Tremenda palabra, ¿no? Wow. Uno revisa la escritura, Pedro, y es lo que está hoy por hoy ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro país inclusive. Las inmundicias, la injusticia, es decir, tantas cosas que están ocurriendo que está escrito en la palabra del Señor. Yo creo que hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasará con los que se quedan acá después del arrebatamiento, Pedro?
como lo leímos al principio, por ejemplo, de Mateo 24:40 al 42. Dice, entonces serán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué ocurrirá después del arrebatamiento, Pedro? Interesante, aquí, Carlos, debemos separar que va a haber un grupo de personas que se va al cielo en el arrebatamiento. Pero dice acá la palabra, como bien tú acabas de leer, el uno será tomado, el otro será dejado. En una familia hay gente cristiana, otros no. Hay mujeres que creen en Cristo, van a la iglesia, y hombres que no, esposos, o viceversa, o hijos también, hijos rebeldes. Entonces, hay gente que se va a quedar acá. ¿Y estos quiénes son? Son los que de alguna manera rechazaron el mensaje de Jesús, directa o indirectamente o abiertamente. No creyeron en él. Son personas que le da lo mismo, incluso hay un grupo de personas que le da lo mismo. Van a aceptar cualquier mentira que digan los políticos, total la aceptan. Pero habrá otro grupo de personas que los que sabían del evangelio, los que habían escuchado, sabiendo la verdad, y no quisieron creer ni confesar que Jesús era el Señor. Yo digo, Carlos, para ellos será terrible, porque ellos escucharon esto, tenían tiempo. La Biblia, ¿qué dice respecto de eso? Que esto va a ser la parte de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, Apocalipsis 13 dice, y se le permitió infundir aliento, leo del Apocalipsis 13 del 11 adelante, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Entonces los que se queden acá van a estar obligados a adorar. Pero entonces dice, bueno, si yo no quiero adorarlo, bueno, acuérdense que va a venir la marcación de la gente, los van a marcar, y el que no quiera se va a tener que ir preso. Va a ser una ley. Apocalipsis 6, del 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, Y porque ahí dice, mira, habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios. Entonces todos aquellos que se nieguen o que quedaron acá después del arrebatamiento, con su vida, ¿cierto?, van a ser encarcelados, y con su vida van a morir, los van a matar. Claro, es porque entendamos y hagamos la excepción para la gente que nos está escuchando, que estamos viendo nuestro tiempo de gracia, que obviamente eso se pierde con la venida de Cristo, ¿no, Pedro? Se levanta el periodo de gracia y solamente con su muerte van a poder tener la vida eterna, ¿o no, Pedro? Esa pregunta es la pregunta que se resuelve con la misma palabra. Aquí nos está diciendo derechamente que todas aquellas almas, nos dice claramente, mire, y cuando abrió el quinto sello vi en el altar las almas, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de ellos. Y aquí estas almas clamaban, Señor, ¿hasta cuándo eran del Señor? ¿Hasta cuándo no venga nuestra sangre a los que mueren en la tierra? Y se le dieron, ahí está, pues mira, y se le dieron vestiduras blancas. ¿Ves? Se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansen todavía un poco de tiempo, porque también habían de ser otros que habían de ser muertos. Mira qué fuerte. O sea, no se preocupe, pero otros van a morir por causa del evangelio. Pero hay una parte que señala que ellos van a reinar con Cristo, que también está en Apocalipsis, que entre paréntesis, yo aquí le voy a dejar un video que he preparado respecto a lo que podría ocurrir después del arrebatamiento. Recordemos que el 99% del mundo cristiano, que señala que una vez que se vaya la iglesia de este mundo, va a quedar un remanente acá. Pero hay otro grupo de personas que señalan que esto va a ocurrir al final de la tribulación. Entonces ahí ya la historia va a ser distinta. También tenemos que aceptar esa postura para no dañar. Pero en definitiva uno dice, bueno, en las dos posturas van a quedar gente acá. Si el Señor Jesucristo viene al inicio de la tribulación, amén, gloria a Dios. Y si viene a la mitad, amén. Si viene al final, pero va a venir a buscar a su pueblo. Pero va a haber un remanente de gente que va a quedar atrás. Y ahí, cuando ocurra después del arrebatamiento, van a ocurrir varios eventos. Y ahí yo hice un video explicando lo que va a suceder después del día del arrebatamiento. No tanto
la crisis social, lo que va a abrir la intervención comunicacional, porque va a ser a nivel mundial. Los políticos van a interactuar, van a buscar respuestas, etcétera. Pero el problema, yo me focalizo en aquellos que no creyeron en la palabra de Dios. Yo pienso en mis hijos, pienso en familia, toda esa gente que ni Dios quiera que quede el día después del arrebatamiento será terrible. Y ese video que hice, yo lo tengo hace muchos años y lo volví a grabar hace pocos días. Y ¿sabe qué? Pensando lo siguiente, ese video, no quiero no ser arrogante, que lo que voy a decir, Dios me mostró que es el video que va a ser más visto después que ocurra el arrebatamiento. Después que ocurra el arrebatamiento. Simplemente porque ese video habla de lo que va a suceder con los hijos de Dios que no alcanzaron a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Sabían de la palabra y se quedan en este mundo. Y ahí le explica lo que deben hacer. Simplemente lo que tú acabas de decir, con su vida, lamentablemente, ellos van a tener que entregarla para poder estar con el Señor. No, es duro, pero la palabra del Señor, estamos en ese periodo de gracia ahora. Simplemente hoy tenemos que aceptar, creer y confesar. Después del arrebatamiento, la historia es distinta. Es duro, pero es una verdad. Y como yo siempre digo, Pedro, es una verdad que hay que conversarla. Es como no prepararse, por ejemplo, frente a un terremoto, que en Chile sabemos que va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos. Pero para aquello tenemos que estar preparados, ¿no? Para un fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, si es que ¿dónde, en qué cementerio va a quedar, si es que compramos o no, por ejemplo, un ataúd, esas cosas hay que prepararse, ¿no? Y esto que estamos hablando el día de hoy es la palabra del Señor, es algo que está escrito y que se está cumpliendo. En conclusión, Pedro, podríamos decir y decirles a nuestros hermanos, nuestros oyentes, y sobre todo aquel que está por primera vez escuchándonos, si usted conoce el Evangelio y sabe que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo a morir por nuestros pecados y a salvar por la eternidad, hoy es el día que usted debe recibir a Cristo como su Señor. Y Amén. Confesar sobre todo con su boca que Él, y atención con esto, es el único Dios vivo y verdadero, y así uno será salvo. Solamente lo tiene que decir. Y se me viene a la mente, Pedro, el malhechor que estaba, tú lo decías, que estaba con Jesús, quizás nunca habló, nunca supo de Dios, nunca quizás supo de un Salvador, pero estuvo ahí en el momento preciso y se arrepintió y reconoció a Jesucristo como su Salvador. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay que estar vigilante, atento, despierto, del punto de vista espiritual nos referimos, ¿no? Guardar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios y meditarla, estar siempre constantemente yendo a la Escritura, orando en todo momento para que el enemigo no nos engañe. Cuidado con las redes sociales y algunas prédicas que hablan de lo que decía Pedro, de motivar de una venida de Cristo, poco menos que todo va a ser bonito, y no es así. La Escritura dice otra cosa totalmente distinta. Hay que redoblar fuerzas para clamar por aquellos que no conocen a Cristo, por nuestros hijos, por quizás nuestras esposas, nuestros familiares, nuestros padres, en fin, todas aquellas personas que no conocen al Señor. Hay que seguir orando, estar al pendiente. Y alegre, ¿cierto?, pidiendo que venga a buscar a su pueblo, ya que el arrebatamiento será un encuentro con nuestro Dios, algo que decíamos por muchos años, ¿no? Gente que durmió esperanzado en esto y quizás, como bien lo decía Pedro, escrito en la Escritura, en la Biblia, van a ser los primeros en ver a nuestro Señor Jesucristo. Y por qué no decir con nuestros seres queridos que ya partieron, ¿no? Ellos están en la presencia de Dios, ellos duermen, pero van a ver a nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento es un evento que nos debe dar fuerza. Yo sé que mucha gente que está escuchando, hermano Pedro, tiene temor, ¿no? ¿Cómo no sentirlo? Pero el fortalecimiento lo da el Espíritu Santo, y estos 4 tips, por llamarlo de alguna manera, nos puede dar la confianza de que el arrebatamiento es un día feliz. El último versículo de la Biblia, en Apocalipsis 22, 20, 21, nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Así ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pedro, amén. Tremenda programa, tremendo palabra del Señor. Y nuestro próximo tema es la aparición del Anticristo. Otro tema
que hoy por hoy se habla mucho también, Pedro, en redes sociales. Así que una oración final, por favor, Pedro, para que demos gracias a Dios por tocar este tema que es difícil. Quizás no quisiéramos hablar, pero que es importantísimo que cualquier ser humano sepa lo que ha de ocurrir. Amén. Señor, oramos ante tu presencia porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, Padre. He escuchado a pastores, Señor, señalar que están gozosos porque ellos son testigos del inicio del fin de los tiempos. Todo lo que estamos viviendo son los preparativos, los inicios, la antesala a lo que viene muy pronto. Y si usted no lo está viendo, hoy es el día que abra su mente en el Señor Jesús, abra su mente y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Como usted su vida, cualquiera hayan sido sus errores, sus pecados, los caminos que anduvo, Dios perdona, Dios le perdona. Usted tiene que ir de todo corazón, así como me perdonó a mí, perdonó a Carlos y ha perdonado a todos aquellos que vamos todos heridos ante la presencia del Señor. Téngalo por seguro que el Señor nos recibe. Así que, Padre Celestial, encomendamos a estas personas que hoy en día, bajo esta oración, te reciben como Señor y Salvador. Inscríbelo en el libro de la vida. Amén. Bendice su hogar y su familia, Padre. A contar de ahora, Señor, que ellos se fortalezcan en el único Dios real y verdadero, en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios fluya, busque la palabra de Dios, medite solamente en la palabra de Dios. Ese es nuestro único alimento. El Espíritu Santo está con nosotros y nos va a fortalecer. Pero la palabra de Dios es el alimento que nos va a ir creando raíces, solidez, hasta el día que el Señor venga a buscar a su pueblo. Gracias, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Qué lindo programa el del día de hoy, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Hermano Pedro, ponemos ya punto final al programa de hoy. Amén. Así es, Carlitos, será hasta la próxima oportunidad. Somos bendecidos en nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga. Que nos estemos escuchando prontamente y que sea hoy el día de inflexión en su vida. Que hoy él reconozca al Señor en su corazón y también lo diga con su boca que Él es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Hasta pronto. Chao, chao. Esperando que este programa sea de bendición para su vida y alimento para su alma, aquí finaliza su programa cristiano. Hablemos de la palabra de Dios. Será hasta una próxima edición de edificación para los hijos de Dios.